¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, 5 de junio, año 2024, es miércoles. La mañana en que se publicó que un juez había abierto diligencias previas sobre su esposa, el presidente del gobierno, que después supimos que ya estaba él enterado de que la condición procesal de su esposa era investigada, aquella mañana el presidente dijo confiar en la justicia. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Más tarde diría el presidente que tanto él como su esposa carecían de preocupación alguna, porque estaban seguros de que nada ilícito había en la actividad profesional de Gómez, de la señora Gómez. El día que se supo que el juez había declarado investigada a Begoña Gómez desde el primer día de las diligencias, el ministro abogado Óscar Puente explicó que nada relevante veía en ello. Yo soy jurista, eso es una chorrada, con perdón. Claro que estaba investigada desde el primer momento, claro. Una chorrada era darle importancia a la situación procesal de una persona denunciada que, por supuesto, pues está declarada investigada. Ayer, cuando el juez dio el paso de encausar a Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias, o en la práctica convocarla para ser interrogada en compañía de su abogado, ni el ministro jurista comentó la novedad procesal, ni el presidente proclamó su confianza en la justicia española. Bien al contrario, Pedro Sánchez nos escribió otra carta a los ciudadanos para cubrir al juez de fango y atribuir su decisión a estas dos razones que en realidad son la misma. Según el presidente del gobierno, el juez actúa como actúa para hacerle la puñeta al PSOE en la última semana de campaña electoral y porque forma parte de la conjura de las derechas, con Feijóo, con Abascal, con los pseudomedios, con las tertulias como compañeros de montería. Naturalmente el escritor de cartas no lo dice con esas palabras. A ver, si no le pone nunca nombre a los digitales que según él desinforman, no va a arriesgarse a escribir a las claras que el juez está no en hacer justicia, sino en hacerle la vida imposible a su esposa prevaricando, claro. Que hace una semana el PSOE estaba escandalizado diciendo hay que ver el PP que no se fía del informe de la UCO, ¿cómo puede cuestionar a una institución española como es la UCO? Y ahora está el PSOE cuestionando al juez de instrucción. Bueno, no lo dice con esas palabras el presidente en su carta, pero bueno, queda claro cuál es el mensaje, ¿no? Dice, resulta extraño, dice el marido de la imputada, resulta extraño que esta decisión se anuncie solo 5 días antes de las elecciones, porque habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el voto de los ciudadanos. Ocurre, y esto ya no lo dice Sánchez, que la famosa regla no escrita, que en efecto no está escrita y por tanto como tal no existe como regla, y que es bastante cuestionable por otra parte, en realidad es una regla no escrita que siguen o que afecta o que han seguido siempre los altos tribunales, o sea, el Supremo, la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia. Los jueces de juzgados ordinarios pues igual menos han seguido esa regla no escrita, ¿no? Pero sobre todo ocurre que es una regla que consiste en no tomar decisiones judiciales que afecten a partidos políticos, a dirigentes políticos o a candidatos de partidos políticos. Claro, no hay precedente y por eso hablar de reglas no escritas pues es un brindis al sol. No hay precedentes de la imputación de la esposa de un presidente por sus actividades personales o particulares o profesionales, que no políticas. Por eso lo de la regla no escrita en este caso pues también es cuestionable, porque es que Begoña Gómez no es ministra, ni es candidata a las elecciones europeas, ni es dirigente del Partido Socialista, ni está investigada por ninguna de esas circunstancias porque no las reúne. Porque no alcanza el presidente a explicar en su carta, que en realidad no es una carta, es un mitin transcrito. No alcanza a explicar por qué habría de influir en el voto de nadie que una persona particular que no tiene responsabilidad pública alguna, que no está en política, porque no está en política, ¿verdad que no? Begoña Gómez no está en política, ¿no? Sea citada para declarar dentro de un mes. ¿Qué habría dicho si le hubiera citado para declarar esta misma semana? Sin que haya trascendido en realidad nada que no se supiera. O sea, en el auto no hay nada que no supiéramos ya. Si Gómez no está en política, ni es gobierno,
porque no es ministra. ¿Qué diablos hace la portavoz del gobierno opinando sobre el auto que afecta a Begoña Gómez? Extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada. Que se sepa, la ministra es portavoz del gobierno de España. No es portavoz de la pareja de quien preside el gobierno de España. Y dice la ministra portavoz, es que nos hemos enterado por los medios de comunicación y ¿por qué no habría de enterarse el gobierno por los medios de comunicación si el gobierno no es parte afectada en este asunto? ¿Qué tiene el juez? ¿Que notificarle al gobierno algo? ¿En calidad de qué? Nos hemos enterado por los medios de comunicación. Pues claro, pues como yo, pues claro. Pero estamos tranquilos, dice la portavoz del gobierno. El gobierno se declara tranquilo. Pues muy bien, oiga, pues muy bien. Pues hace. ¿Y por qué no habría de estar tranquilo el gobierno? Si es que la señora Gómez no es el gobierno. Si el gobierno en toda esta historia no pinta nada. El gobierno no tiene ni que tener postura sobre este auto judicial. O sea, ya hemos asumido como natural y como normal que la ministra portavoz del gobierno valore la oportunidad de un auto judicial y de paso ya anticipe que no hay caso. Que en esto no hay nada y que por tanto, o que el ministro diga tiene que quedar archivado. Pero ¿qué hace el gobierno opinando, valorando sobre una cuestión que no le concierne? Como mucho le concierne al presidente en su calidad de marido de la señora Gómez. Y si llega a demostrarse en su calidad de influido por el tráfico de la señora Gómez. O sea, el gobierno sí es una institución. No utilizan la institución para hacer méritos con el presidente y con su esposa, que es en lo que están muchos. Y que note el jefe que no dejamos pasar una oportunidad de decir que aquí no hay caso. Ya bueno, pues entonces te sales de la sala de prensa del Consejo de Ministros y das un canutazo en el parque en calidad de persona particulares. Y ya está. Todo lo que sucedió ayer en el juzgado es que el juez que instruye la causa, avalado la semana pasada por una instancia superior, que de esto también se olvida el presidente en su carta, la Audiencia Provincial de Madrid, y en contra del criterio de la Fiscalía, pues una vez se gana, otra vez se pierde en esto, claro. Le puso fecha, esto es todo lo que hay en el auto, le puso fecha a la declaración de Begoña Gómez. Dio el paso que los juristas nos explicaban la semana pasada, que era el paso necesario para poder decir ahora sí que está imputada. Hasta ahora estaba investigada, hasta ahora ya está encausada. Bueno, sigue siendo tan inocente como antes del auto de ayer, la señora Gómez, mientras nadie demuestre lo contrario. Sigue siendo todo tan presunto como el primer día que se abrieron las diligencias. El juez es verdad que aprovecha para darle un viaje al fiscal en el auto de ayer por la celeridad con la que pidió el archivo de la causa. La Audiencia Provincial, acuérdese que también fue crítica con la Fiscalía. Y aprovecha el juez también para darle un viaje al abogado de Begoña Gómez. Dice, es que no he podido tomar declaración a los testigos, pero porque el abogado dijo que había que retrasar la comparecencia de los testigos porque tenía otro asunto que era el de Imanol Arias y Ana Duato, por cierto, el otro juicio. Y en lugar de nombrar un sustituto, pues hemos aplazado los testigos. Y por eso al final imputo o cito a Begoña Gómez antes de escuchar a los testigos. Pero bueno, más allá de eso, lo que dice el juez es, tengo un informe de la UCO, este informe que el gobierno dice todo el tiempo que dice que no hay nada. Tengo un informe de la UCO que me señala, y la Audiencia Provincial así me lo dijo la semana pasada, una línea de investigación, que son las adjudicaciones a las empresas de Carlos Barrabés. Y por ahí va a seguir la investigación. Resumen, que este debate que teníamos la semana pasada, si son galgos o son podencos, si es investigado, es imputada o qué es, pues ya está resuelto, está imputada. Tan inocente como anteayer. Lo que hizo el presidente en su carta ayer, y en su calidad de parte afectada, no tanto como marido, como por ser secretario general de un partido que se presenta a las elecciones, lo que hizo ayer el presidente es hacer de la necesidad virtud, perdóneseme que me apropie de la frase, hacer de la necesidad virtud y utilizar el auto del juez para instar a los ciudadanos a que voten al PSOE el domingo. Las urnas como respuesta a una decisión judicial. No se apure el presidente, que esto tampoco es nuevo, no es el primero que lo hace. Las urnas como tribunal de apelación, como tribunal popular que desautorice al juez, que ponga en su sitio a este juez marrullero y absuelva a Begoña Gómez en nombre de la UCO. Sigo creyendo en la justicia de mi país. Pues ¿quién lo diría? Mensaje de la carta. Han imputado a mi mujer, vóteme el domingo. Y añade el presidente un par de afirmaciones que son marca de la casa.
Bueno, es el mismo presidente, ya lo he recordado antes. ¿Qué hace el presidente del gobierno acusando a un juez de tomar decisiones políticas? Es el mismo presidente que acusó públicamente al presidente del Tribunal Constitucional de formar parte de un complot para amordazar el Parlamento. O sea, y luego que se cuestionan los demás, las instituciones. Digo, añade un par de afirmaciones Marca de la Casa. Dice que anteayer supimos que el objetivo de Feijóo y Abascal es forzar la salida de Sánchez de la presidencia del gobierno. Forzar es un verbo llamativo, teniendo en cuenta que él consiguió el gobierno con una moción de censura, mediante una alianza contra natura. Contra natura se refiere al acuerdo este que, según el presidente, existe entre el PP y Puigdemont. Eso es contra natura. Que él, que es de izquierda, se ponga de acuerdo con Puigdemont para ser investido a cambio de una amnistía, no debe ser contra natura. Y también dice el presidente que habrá ruido y furia en las tertulias, al servicio de amplificar la desinformación. Yo sospecho, presidente, que hoy de lo que se va a hablar en las tertulias, en efecto, es de que Begoña Gómez está imputada, de qué es lo que dice el juez en su auto y de cómo ha respondido usted a ese auto judicial. O sea, todo información y nada de desinformación. El auto del juez y el propio juez es tan susceptible de crítica, a favor o en contra, como cualquier otro actor o asunto público, faltaría más. Quien vea en la actuación del juez un caso de abuso de poder, porque imputa sin indicios de delito, pues lo dirá libremente en las tertulias. Quien vea un caso de respeto máximo a las garantías de la persona denunciada, pues lo dirá con idéntica libertad. Pero el auto dice lo que dice. Por cierto, está fatal escrito el auto. O sea, el juez Peinado coloca las comas aún peor que Pedro Sánchez. Pero no es un fake, es un auto judicial. Como la Audiencia Provincial de Madrid dijo la semana pasada lo que dijo, no era un fake, era un auto judicial. Tampoco hay desinformación en la noticia que se publicó la semana pasada. Telefónica, Google, Indra crearon un software a petición de Begoña Gómez y sin cobrarlo. Un regalo previamente solicitado. Tampoco hay desinformación en el hecho de que la Cámara de Comercio de España animara a sus vocales y colaboradores a matricular gente en el máster con el que la Cámara colaboraba, es decir, el de Begoña Gómez. Y no hay desinformación en recordar que Sánchez tenía buena opinión sobre la consultora de Barrabés, y así lo expresó en público, las empresas de Barrabés. Atribuir a todo eso la condición de bulo es engañar. O sea, engaña quien presenta como información las intoxicaciones, pero engaña también quien llama desinformación a las informaciones. Ayer al presidente le faltó acompañar su carta a los corintios con la papeleta del PSOE lista para ser introducida en la urna, ¿no? Vóteme, que han imputado a mi esposa. Pero es que el Sánchez que nos escribió ayer no es un hombre enamorado. Es el líder de un partido que el domingo teme ser derrotado. Carlos Alsina en Onda Cero.